Hola a todos, espero que estén teniendo una buena jornada. La clase que correspondía a ayer la estoy grabando para que ustedes puedan tenerla y puedan seguir con eh, las pautas de la clase y con el orden de los temas. La clase pasada, la clase del lunes, nos habíamos quedado eh, haciendo mención al caso Clemente Boll y al estudio eh, de este caso práctico que nos lleva a poder analizar no solo la aplicación de la excepción de orden público, sino en realidad y más específicamente a tener en cuenta que derivado de este caso práctico vamos a encontrar algunos errores. Francescakis, de hecho, fue quien los encontró y que nos va a llevar justamente a poder analizar otro instituto que es la norma de aplicación inmediata o norma de aplicación necesaria, como lo dice nuestra Ley General de Derecho Internacional Privado, la 19.920, en su artículo 4. Recordamos entonces un poco sobre el caso Clemente Boll. Habíamos dicho que era un holandés que tenía problemas procesales penales, que estaba separado de su esposa y tenían una hija en común. Tanto su hija como su ex esposa vivían en Suecia y fallece la mamá, por lo tanto Clemente quiere pedir la custodia de la niña, quedarse con su hija, pero se vio, ¿no?, por el interés de la menor y se le niega a este hombre que, eh, que tenga la custodia de su hija. Entonces pasa al Tribunal Superior, a la Corte, y la Corte también se lo niega. ¿Y cuál es la justificación que se da tanto en los tribunales internacionales como en el caso de al principio? Lo que se entendió fue que se oponía a la exención de orden público. Recordemos que había un tratado entre Suecia y Holanda, entonces se entendió que se desplazaba el contenido del tratado para aplicar derecho sueco. Cuando nos ponemos a analizar en profundidad, podemos llegar a entender, como decíamos en la clase pasada, que cuando hay un tratado, cuando hay una norma de DIP de fuente internacional, pasa a ser derecho propio. Si dos países tienen un acuerdo, un tratado, recordemos que por el mecanismo de la ratificación pasa a ser ley nacional, derecho nacional. Por lo tanto, no podría aplicarse en realidad una excepción de orden público. No sería el instituto adecuado para resolver este conflicto. Por lo tanto, es que Francescakis encuentra un error en la solución del caso y ahí es que surge este instituto de norma de aplicación inmediata o normas de policía, que vamos a ver que para algunos autores es lo mismo, es decir, son sinónimos, y para otros hay unas pequeñas diferencias que vamos a analizarlas en la clase de hoy. Entonces, Francescakis se encuentra ese error, ¿sí?, esos dos errores, a ver si podemos anotar acá, muy bien. Yo quiero marcarles esos dos errores, ¿sí?, que se encuentran derivado del análisis de este caso, que Francescakis encuentra uno. Esos dos errores serían, en primer lugar, tendríamos, obviamente, que yo al resolver un caso, yo aplicador del derecho, el aplicador del derecho, recuerden que habíamos visto que para el tema de la excepción de orden público, quien se encarga de analizar eso es el aplicador del derecho. Vamos a ver que ahora en las normas de aplicación inmediata no sería el aplicador del derecho, sino el legislador. Pero vamos a entender esto. El aplicador del derecho no puede desplazar derecho propio. Esto es fundamental tenerlo en claro. Un aplicador del derecho no puede desplazar derecho propio. Cuando me refiero a derecho propio, estoy hablando de que no puede desplazar
normativa proveniente de un tratado. Tratado, convenio, convención, etc. ¿Sí? Y además, otro error es que una corte internacional tampoco puede desplazar derecho propio. ¿Por qué? Porque una corte no podría desplazar derecho propio. No puede desplazar derecho propio porque en realidad no lo tiene. ¿Sí? Una corte internacional no tiene derecho propio. Tendrá reglamentos, estatutos que lo rigen, pero no tiene normativa para aplicar, normas materiales con las cuales resolver el conflicto. No tiene derecho propio y al mismo tiempo no hay derecho extranjero. Si es un tribunal internacional. ¿Sí? ¿Queda claro esto? O sea, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, que esos son los errores que salen, ¿sí? Que salen de este análisis del caso de Clemente Boll. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar estos dos errores. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar esto para que no quede en las próximas diapositivas. Muy bien. Entonces, importantísimo que entendamos esto. Yo no puedo aplicar o poner, mejor dicho, la excepción de orden público desplazando derecho extranjero en un caso donde en realidad se estaría aplicando derecho propio. ¿Cómo entonces se va a resolver esto? ¿Cuál va a ser la solución a esta situación? La creación de este instituto, como les dije recién, de norma de aplicación inmediata o norma de policía. ¿Sí? Y por lo tanto, según el caso de Clemente Boll, puede dejar de aplicarse, según este instituto, ese tratado de 1902. ¿Sí? Bien, entramos entonces en este concepto de norma de aplicación inmediata. Para Antonio Boyano, ¿sí? Acuérdense que él es argentino, en el ámbito del derecho argentino. En cuanto a su estructura, son normas unilaterales o formales concretas o atributivas de competencia. O sea, ¿qué clase de normas, cuando nos ponemos a analizar qué es la norma de aplicación inmediata? Boyano dice que pueden ser normas unilaterales o formales concretas, recuerden la definición de norma formal concreta, ¿sí? O atributivas de competencia. Entonces, se ponen a pensar que, claro, una norma de aplicación inmediata nunca podría ser una norma formal abstracta, ¿sí? Tendría que tener una característica especial para que pueda funcionar, para que pueda aplicarse directamente. Entonces, Boyano dice, bueno, analizando el formato de este tipo de normas, tendrían que ser unilaterales o formales concretas o atributivas de competencia. Pero en nuestro país, ¿sí? También se habla de norma de aplicación inmediata a artículos y a normas materiales, ¿sí? Que resuelven sobre el fondo del asunto, ¿sí? Que en su estructura van a ser materiales. Por lo tanto, podríamos encontrar entonces que este tipo de normas, si bien nunca van a ser normas formales abstractas, sí van a ser, por ejemplo, normas formales concretas o normas materiales, ¿sí? En nuestro país tenemos, que ya lo nombramos la clase pasada, pero lo vamos a hablar ahora, este artículo 6 y 9 de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 10.783, que en cuanto a su estructura van a ser materiales, ¿sí? Estas normas en particular son especiales en nuestro derecho, que vamos a analizarlas en algunos casos prácticos
ahora más adelante, pero es muy interesante cómo se dio, cómo se formó. En nuestro país, entonces, se reconoció eh, esta, esta ley como una norma de aplicación inmediata, ¿sí? ¿En dónde fue que doctrinariamente se reconoce esta ley como norma de aplicación inmediata? Bueno, lo encontramos en una revista de la Asociación de Escribanos, en el año 93, ustedes lo van a encontrar ahí en el material, que esta ley de derechos civiles de la mujer se analizó en un proyecto de la Comisión de Constitución y Legislación, que pertenece a la Cámara de Senadores. Tenemos en la Cámara de Diputados Constitución, Código y Leyes, y en la Cámara de Senadores tenemos la Comisión de Constitución, Legislación Social. Bueno, este proyecto se da, nace en la Cámara de Senadores, ¿sí? Y se analizó, bueno, en esta comisión, y fue que se empezó a discutir justamente los derechos de la mujer, ¿sí? Y vamos a ver qué interesante esto, porque como a la altura en la que se encontraba, ¿no? Históricamente, recuerden que estas normas van a tener ese peso histórico, va a ser según el contexto histórico, según también el momento político en que se encuentra el país, qué norma va a ser categorizada o catalogada como norma de aplicación inmediata. Bueno, en este caso eh, se hablaba en esa comisión y se habló en la discusión parlamentaria de que iba a tener un contenido en base a tres principios fundamentales. Esta ley iba a ubicar a la mujer, a reconocer los derechos de la mujer como un hecho, ¿sí? Cierto e innegable, que comienza a construir, ¿no? A partir de una base social importante, y como les dije recién, rigiéndose por tres principios fundamentales, y se los voy a enumerar. El primer principio fue el reconocimiento de su plena capacidad civil, o sea que a esa altura se comienza a reconocer su capacidad civil, la capacidad de la mujer civil. También el reconocimiento de su derecho como madre. Interesante, ¿no? Y después, como tercer principio o tercer base fundamental, es el reconocimiento de sus derechos patrimoniales, de acuerdo con la situación intelectual y moral que la mujer ha conquistado en las sociedades modernas y que corresponden a la visible evolución de su personalidad como persona. Y esto, cuando lo lean en el material, les va a hacer un poco de ruido, porque es muy gracioso que recién, por medio de una ley, se haya reconocido a la mujer como una persona. Este, es bastante gracioso ese hecho y esa discusión eh, parlamentaria, ¿no? Que se haya reconocido a la mujer en su evolución, ¿sí? Como persona humana. Así que bueno, esta normativa pasa a ser una norma de aplicación inmediata o de aplicación necesaria según la doctrina. Y recuerden que lo encontramos en ese artículo de la Asociación de Escribanos de 1993. Antes de ver este caso práctico, quiero leerles en dónde está regulado hoy, este instituto, este tipo de norma, esta clase de normas. Y creo que se los dije al principio de la clase, que está en el artículo 6 de la ley 19.920, que refiere a normas de aplicación necesarias, ¿sí? Y el artículo dice: las relaciones jurídicas privadas internacionales que son reguladas o están abarcadas por normas imperativas de aplicación necesaria que la República haya adoptado para el cumplimiento de políticas sociales y económicas,
no serán sometidas a las normas de conflicto. Recordemos cuáles son las normas de conflicto. Puede el tribunal, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el caso tenga vínculos relevantes. Entonces, este artículo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reconocer, ¿sí? Va a reconocer la existencia de estas normas especiales, de aplicación inmediata. Este artículo en realidad las va a llamar aplicación necesaria, y va a tener en cuenta, ¿sí?, las políticas sociales y económicas. Y esas políticas sociales y económicas van a depender también, como les dije hoy, del contexto histórico del momento, del tiempo político que se esté atravesando, porque sabemos que también cuando cambian los gobiernos, cambian también las legislaciones y las opiniones sobre la importancia de determinadas normas. Y, como dice el artículo, para el cumplimiento de políticas sociales y económicas. Entonces ahí los jueces, los tribunales van a poder considerar, ¿no?, la aplicación de este tipo de normas, que ahí se va a estudiar según el vínculo que se tenga con otro Estado, ¿sí? Cuando hayan dos o más elementos relevantes de derecho internacional, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a ver este caso práctico. Vamos a pasar a este caso práctico y a analizar, bueno, cómo podemos resolver y qué normativa vamos a tener que... Ay, Dios mío, ayúdame, estoy retrancada, señora, ayúdame. Bueno, muy bien, vamos a analizar este caso práctico, acá, para poder ver cómo se resuelve un caso y qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de leer y resolver ese caso práctico, ¿sí? Primero que nada, tenemos que tomar cuáles son los datos relevantes, los datos que me sirven, cuáles son los datos que no me sirven, ¿sí? Eso para empezar, tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos relevantes en mi caso, ¿sí? En segundo lugar, también vamos a tener que resolver cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser el juez competente, ¿sí? O sea, primero que nada, tenemos que tomar cuáles son los datos relevantes, los datos que me sirven, cuáles son los datos que no me sirven, ¿sí? Eso para empezar, tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos relevantes en mi caso, ¿sí? En segundo lugar, también vamos a tener que resolver cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser el juez competente, ¿sí? O sea, yo, como una persona aplicadora del derecho, voy a tener que tener en cuenta, valga la redundancia, todos estos detalles que hacen a mi caso y que yo tengo que resolver. Obviamente que primero que voy a tener que tener en cuenta los datos relevantes para cada caso, también tengo que ver qué es lo que me están preguntando. Si solo me preguntan ley, yo no voy a contestar juez. Si solo me preguntan juez, yo no voy a contestar ley, dependiendo también de la pregunta que me hagan. Pero a veces hay preguntas más genéricas, donde yo voy a tener que especificar ley y juez, o juez y ley. ¿Cuál va a ser el juez competente para resolver el caso? ¿Y qué ley va a aplicar ese juez? ¿Qué ley va a tener en cuenta? Si hay que oponer alguna excepción, si se va a aplicar derecho extranjero, tal y como lo harían las autoridades al que ese derecho pertenece. Bueno, tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Vamos a leer este caso en particular.
Un matrimonio se celebra en Paraguay, ¿sí? Se celebró en Paraguay, y fijaron su primer domicilio matrimonial en Argentina, es decir, se casan en Paraguay, pero pasan a vivir en Argentina, es decir, su primer domicilio matrimonial es en Argentina. Paréntesis, en este caso especifica que en Argentina no se emitía en ese momento la separación de bienes. ¿Sí? Ya vamos viendo qué datos nos van a importar para resolver este caso. Actualmente tienen su domicilio matrimonial en Uruguay, es decir, que ahora se encuentran residiendo actualmente en Uruguay. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ellos se encuentran viviendo en Uruguay y todos sus bienes, o sea, todo su patrimonio, está también en Uruguay. Tienen un campo en Florida, tienen un automóvil acá también en el país, tienen ganado y otros bienes. ¿Ok? O sea que su patrimonio está en Uruguay, donde están domiciliados actualmente. ¿Qué es lo que quiere hacer este matrimonio? Quieren hacer la separación de bienes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos vienen a consultar nosotros? ¿Cómo tienen que proceder para hacer la separación de bienes? ¿Tenemos elementos extranjeros relevantes? ¿Sí o no? Ahí los dejo para que piensen. Si hay elementos extranjeros relevantes, como para tomar en cuenta o no tomar en cuenta derecho extranjero. Bien, vamos entonces paso por paso. Tenemos justamente entre Uruguay, Argentina y Paraguay el Tratado de Derecho Civil de 1940, que en su artículo 60 establece que para todas las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, ¿sí?, va a ser competente el juez del lugar de situación de los bienes. Entonces, ¿cuál va a ser el juez competente para resolver este caso? Según el artículo 60 del Tratado de Derecho Civil de 1940, va a ser el juez competente, el juez uruguayo, porque habla del lugar de situación de los bienes, ¿sí? Y el lugar de situación de los bienes va a ser Uruguay. El patrimonio está en Uruguay. Por lo tanto, competente va a ser el juez uruguayo. Ya vimos entonces juez. Ahora tenemos que ver la ley. ¿Cuál va a ser la ley aplicable? También tenemos el Tratado de Derecho Civil de 1940, pero acá vamos a tener que frenarnos y ver cómo vamos a responder esta pregunta en cuanto a la ley aplicable. Porque recordemos que tenemos ahí un detalle que se nos decía al principio de la letra, que el primer domicilio matrimonial fue fijado en Argentina, donde no se admite la separación de bienes. Entonces, ya de por sí, esto nos tiene que dejar pensando. ¿Será una norma importante que afecte normas o principios fundamentales en Uruguay, como para que yo pudiera desplazar un derecho argentino, por ejemplo, ¿no? Planteándonos así. Ahora vamos a ver bien con respecto a cada norma. ¿Y aplicar solamente derecho uruguayo? ¿O será una norma tan importante como lo son las normas de aplicación inmediata, como para que yo ni siquiera tome en cuenta el derecho extranjero y aplique directamente normativa nacional? Bueno, vamos a analizar paso por paso. Si nosotros cuando vamos a ver la ley aplicable, vamos a encontrar con dos posiciones doctrinarias.
Una puede llegar a ser considerada como norma de aplicación necesaria, o también se puede llegar a tener en cuenta la excepción de orden público. Si analizamos que es una norma de aplicación necesaria, entonces se va a aplicar la ley uruguaya. Tenemos ese artículo 6 que tanto mencionamos de los derechos civiles de la mujer, que tutela esos intereses tan importantes para el Estado uruguayo que no va a poder dejar de aplicar su propia norma. Entonces, en este caso, si aplicamos normativa uruguaya, el juez de forma inmediata va a tener que decretar la separación de bienes, ¿sí? Y en esa separación de bienes se va a disolver y a liquidar la sociedad conyugal. Entonces, el juez, en este caso, si nosotros entendemos que se debe aplicar una norma necesaria, entonces este juez no va a tener en cuenta el derecho extranjero. No va a pensar si se aplica el primer domicilio matrimonial y si ese primer domicilio matrimonial es Argentina y no hay separación de bienes, nada de eso va a estar pensando el aplicador del derecho, el juez, ¿sí? El juez directamente va a ir a analizar nuestra normativa nacional que establece justamente que va a separar a estos cónyuges los bienes, o sea, va a hacer la separación de bienes, disolución y liquidación de los bienes conyugales. Ahora, si vamos a hablar de la excepción de orden público, ya tenemos que explicarlo de otra manera. Acá sí se va a tener en cuenta el derecho extranjero, pero lo vamos a terminar desplazando. Entonces, esta otra posición no va a pensar que las normas de aplicación necesarias van a ser las que solucionen este tema, o que directamente no hay normas de aplicación necesarias para solucionar este problema, por lo tanto, vamos a tener que buscar otro mecanismo. Entonces, vamos a ir al artículo 16 del Tratado de Derecho Civil, ¿sí?, de 1940, ratificado por Uruguay, Paraguay y Argentina, donde dice que las relaciones patrimoniales entre los cónyuges se van a regir por la ley del primer domicilio, ¿sí? Por lo tanto, esta norma, que es una norma formal que dice vaya la ley de Argentina, en este caso, ¿sí?, haciendo el envío a ese ordenamiento jurídico argentino, vamos a ver que en su derecho interno Argentina no está de acuerdo, o sea, no admite, en ese momento no admitía, la separación de bienes. Y por lo tanto podemos llegar a pensar que esta normativa argentina afecta, ¿sí?, a normas fundamentales del derecho uruguayo, y por lo tanto esa norma argentina va a ser desplazada por ese efecto negativo, y vamos a oponer la excepción de orden público para aplicar derecho uruguayo con ese efecto positivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo fundamentamos este desplazamiento y la oposición de una excepción de orden público? Tenemos dos opciones. Y acá tenemos que pensar, y ya de paso les doy ese tip para la resolución de otros casos prácticos. Primero, como razonamiento lógico, podemos encontrarnos con ese artículo 4, ¿se acuerdan? No del tratado, sino del protocolo adicional a los tratados, en este caso de 1940, que en su artículo 4, recuerdan que establecía que jamás se podría aplicar cuando afectara el orden público, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos ese artículo que nos avala a desplazar el derecho argentino y aplicar el derecho uruguayo.
Pero recuerden que posterior en el tiempo tenemos la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Y por lo tanto, si Argentina es parte de esa Convención Interamericana sobre Normas Generales, se aplicaría lo posterior en el tiempo, que ya no es ese artículo 4 del protocolo adicional, sino que en realidad sería el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Resolviendo de la misma manera, desplazando ese derecho argentino, ¿sí? Y resolviendo con ese artículo 6 de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, entonces ahí el juez va a decretar de forma inmediata la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué tip es el que yo les voy a dar? Que para todo caso práctico, que ustedes intuyan que puede llegar a haber ratificado una norma posterior en el tiempo, como es este caso, la Convención Interamericana sobre Normas Generales, como no nos vamos a aprender todos los países de memoria, generalmente con tanta información no la podemos aprender, vamos a dar las dos opciones. Si no hubiese ratificado la Convención de Normas Generales, bueno, tenemos el artículo 4 del protocolo adicional. Ahora, si ratificó, tenemos el artículo 5 de la Convención de Normas Generales, que establece, y ahí nosotros vamos a desarrollar según lo que establece el artículo 5. ¿Ok? Muy importante que tengan en cuenta eso. Vamos a borrar para que no quede fijo en las siguientes diapositivas. Bueno, al entender entonces estas normas de aplicación inmediata, tenemos algunos ejemplos. Ejemplos que ponen algunos autores sobre cuáles serían esas normas de aplicación inmediata. En el caso de Boyano, Boyano nos habla de este artículo 604 de la Ley de Navegación Argentina, Ley 20.094, ¿sí? Que se somete a la ley argentina la responsabilidad del transportador con respecto al pasajero y su equipaje en todos los contratos que se hayan celebrado en Argentina, o su cumplimiento se inicie o termine en un puerto de Argentina, sea el buque nacional, extranjero, o cuando sean competentes para entender en la causa los tribunales argentinos. ¿Sí? Esta sería una norma de carácter unilateral. Por lo tanto, ¿se acuerdan que Boyano decía que tenían que ser normas formales concretas o de carácter unilateral? Bueno, en este caso, este es un ejemplo que da el autor, que esta sería una norma de aplicación inmediata. ¿Sí? Bien. Entonces, es importante tener en cuenta cómo funcionaría, cómo sería que se da este tipo de normas. Recordemos el artículo 6, que se los voy a volver a leer, de la ley 19.920, que ahí tenemos un concepto que obviamente va a ser con los países con los que no tenemos tratado, ¿sí? Recordemos eso, en defecto de tratado voy a ir al DIP de fuente nacional. Pero este artículo además nos sirve como definición para entender qué sería una norma de aplicación inmediata o, como dice el acápite de este artículo, una norma de aplicación necesaria. Dice, las relaciones jurídicas privadas internacionales que son reguladas o están abarcadas por normas imperativas de aplicación necesaria que la República haya adoptado para el cumplimiento de políticas sociales y económicas no serán sometidas a las normas de conflicto. Puede el tribunal, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el caso tenga vínculos relevantes. Quería leerles esto porque es importante para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las motivaciones para llegar a aplicar estas normas necesarias en lugar de aplicar derecho extranjero, ¿sí? O llegar a tener en cuenta un derecho extranjero.
que esa es la diferencia que vamos a ver ahora más adelante entre el orden público internacional, la excepción de orden público internacional, y las normas de aplicación inmediata, que no se pueden ver como una excepción como tal, ¿sí? No confundamos las excepciones a la aplicación del derecho extranjero con este instituto de norma de aplicación inmediata, ¿ok? Que es una forma de solucionar algunos casos donde en realidad no voy a desplazar algunas veces derecho extranjero, ¿sí? O sea, puede ser que sea derecho propio, como es el caso del contenido de un tratado, como lo vimos con Clemente Bon, ¿sí? Por eso es importante que tengan en cuenta también eso. Bien, entonces, acá en cuanto a lo macro y lo micro, podemos ver aquellas normas de orden público interno, recuerden, que son todas esas normas, ¿sí? Y principios fundamentales y no fundamentales que no pueden derogarse por acuerdo entre particulares. ¿Ok? Pasamos a un círculo más pequeño de normas más selectivas que pasan a ser de orden público internacional, que estas normas van a ser únicamente fundamentales, normas y principios de carácter fundamental, ¿sí? Esenciales, ¿sí? Como decía la declaración, ¿se acuerdan el artículo 5 de la Convención de Normas Generales? Esa declaración de Uruguay, que puedan afectar de forma concreta, grave y manifiesta en esos casos, ¿sí? Que puedan afectar eh, al caso de forma concreta, grave y manifiesta, es que van a ser esas normas de orden público internacional. Y por lo tanto, si un derecho extranjero afecta de forma concreta, grave o manifiesta, entonces se podría llegar a desplazar el derecho extranjero. Ahora, en un círculo un poco más pequeño, tenemos estas normas de aplicación inmediata o de aplicación necesaria, que yo ni siquiera como aplicador del derecho tenemos estas normas de aplicación inmediata o de aplicación necesaria que van a ser un conjunto de normas más selectivas, que van a tener algunas características, como decían los autores, que van a ser, disculpen el perro ladrando, es que tocaron timbre, que van a ser, les decía, esas normas que pueden ser formales concretas o materiales, que ni siquiera van a tener en cuenta el derecho extranjero o el derecho propio en caso de que sean tratados o que sean alguna convención o convenio. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. No va a tener en cuenta el derecho extranjero. Directamente va a aplicar esa norma necesaria. Entonces entramos acá en el análisis de cuáles serían a rasgos generales esas diferencias y esas semejanzas entre lo que sería el orden público interno, el orden público internacional y las normas de aplicación inmediata. Entonces, tanto el orden público interno como el orden público internacional y las normas de aplicación inmediata, ninguna de ellas va a ser derogada por acuerdo entre particulares. ¿Ok? O sea, no se van a derogar por acuerdo entre partes. Esto es algo en común que tienen. Ahora, cuando pasamos a hilar más fino, vamos a ver que, y a recordar, que las normas de orden público interno va a abarcar cuestiones fundamentales, pero también cuestiones no fundamentales, que pueden llegar a permitir el ingreso de un derecho extranjero cuando hayan, obviamente, elementos relevantes para un caso que necesariamente se tenga que analizar y aplicar derecho extranjero. Ahora,
en el caso de las normas de orden público internacional y las normas de aplicación inmediata, es que van a ser solo fundamentales, solamente normas de carácter fundamental, de carácter esencial. ¿Qué abarca? ¿Qué tipo de institutos abarca el orden público interno? Normas y principios. Recuerden que también principios. En el orden público internacional, al igual que en el orden público interno, también va a abarcar normas y principios. Pero en el caso de las normas de aplicación inmediata, únicamente normas. ¿Ok? Importante esto, únicamente normas. Porque vamos a ver que es muy importante la figura del legislador en estas normas tan importantes. Se aplica derecho extranjero cuando afecta cuestiones no fundamentales. ¿Sí? En el caso del orden público interno. Ahora, en el orden público internacional no se aplica derecho extranjero a través de la excepción de orden público. O sea, si viene una cuestión no fundamental a querer resolver un caso, ¿sí? Un caso práctico, por el orden público interno vamos a permitirlo porque son cuestiones no fundamentales. Ahora, si pasa a afectar cuestiones fundamentales, no vamos a aplicar el derecho extranjero, lo vamos a desplazar y vamos a oponer la excepción de orden público. Y en cuanto a las normas de aplicación inmediata, ni siquiera se va a considerar la aplicación de un derecho extranjero. Bien, y como ejemplo vamos a tener, en cuanto al orden público, recordemos la definición en el artículo 11 del Código Civil, y el ejemplo que siempre se utiliza es el de la mayoría de edad en cuanto a la patria potestad en el artículo 280 del Código Civil. Como ejemplo de orden público internacional, recordemos los impedimentos dirimentes del matrimonio, el artículo 91 del Código Civil, ¿sí? Que son todos esos artículos que refieren a la excepción, cuando podemos oponer la excepción. Recuerden el matrimonio poligámico, el ejemplo de Quintín Alfonsín. Y en el caso de la norma de aplicación inmediata, por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Entonces, con esta imagen es importantísima, dibújenla, grábensela, que les va a ayudar muchísimo a entender el mecanismo, ¿sí? A entender estas diferencias, sobre todo las diferencias, para que al momento de proceder a responder cualquier pregunta o caso práctico, ustedes puedan recordar a través de esta imagen cómo funciona. Bien, ahora vamos a entrar en algo más detallado, que sería, ¿se acuerdan cuando arrancamos a hablar de esta clase de normas? Que habían algunas diferencias. Teníamos esta norma de aplicación inmediata que Francescakis entendía que podían ser normas de aplicación inmediata o normas policía, ¿sí? Para él eran sinónimos. También para Boyano, ¿sí? Tanto Francescakis como Boyano entienden que son sinónimos, y lo que sí tenemos que destacar es que son normas muy importantes, o tan importantes, podemos saber en qué normativa está establecido esto, y por lo cual nosotros decimos que son normas tan importantes, ¿sí? Que se refieren a normas que rigen a un Estado, ¿sí? Y que se diferencian, por ejemplo, en las normas de ius cogens, ¿sí? Tanto las normas de orden público interno, orden público internacional, o normas de aplicación inmediata que son importantes para un Estado, no es lo mismo que las normas de ius cogens, ¿sí? Que es en el ámbito del derecho internacional público, que son cuestiones fundamentales, pero para la sociedad internacional.
Que no se confundan esos términos. Las normas de jus cogens son importantes y fundamentales por el concepto, ¿no? Son esas normas fundamentales, pero que son tan importantes para la sociedad internacional. Eso también hay que dejarlo diferenciado. Bien, volviendo al asunto, para Francesca Quisigoyano, es lo mismo decir norma de aplicación inmediata que leyes de policía o normas de policía. Pero para Ronald Herbert sí hay diferencias. Entienden que no son lo mismo. Por algo son dos nombres distintos, dice Ronald Herbert. Entonces, las normas de policía van a ser normas que se refieren a la estructura del Estado y todo su contenido, o sea, normas de derecho público. Por ejemplo, normas que refieran a la circulación de la moneda. En cambio, las normas de aplicación inmediata van a referirse más bien a los particulares, y ahí sí van a pertenecer al derecho privado. Y el claro ejemplo es este artículo 6 y 9 de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Bien. A las normas de aplicación inmediata también se las va a denominar normas de aplicación necesarias. Recordemos esto porque está en el artículo 6. Que de otra forma que se va a denominar como normas rígidas o normas imperativas. Recordando quizás esta otra clase de nombre que se le da a la norma de aplicación inmediata, nos puede llegar a recordar el concepto, ¿sí? Entonces, sinónimos, norma de aplicación necesaria, norma de aplicación imperativa o norma rígida. Entonces, antes de pasar a esto, vamos a hacer una especie de resumen. ¿Qué clases de normas contienen estas normas necesarias? Primero que nada, en su forma, recordemos, normas formales concretas, unilaterales, normas materiales, ¿sí? Son normas especiales que recogen esas preocupaciones más cercanas que son normas tan importantes, ¿sí? Que hacen también a la individualidad jurídica de un Estado. Y ejemplos hay muchos. Ustedes van a ver en el manual que hay varios ejemplos, ¿sí? Como cuando se congelan los depósitos bancarios, o cuando, por ejemplo, esto es importante porque acá ven bien la individualidad jurídica de cada Estado, que es, por ejemplo, cuando se hace algún contrato, ¿sí? Se establece como obligación que se pague el precio en moneda nacional y no se admite la moneda extranjera. Esta norma es una norma de aplicación inmediata que asienta la individualidad jurídica de un Estado. También, por ejemplo, que se prohíba la importación de ciertas mercaderías. Ustedes cuando van a entrar a tienda mía o alguna aplicación así donde se compra en el extranjero, ustedes van a ver, ustedes van a estar buscando productos, van a estar bajando, algunos los van a poder comprar y otros no. Y específicamente en letras en roja dice mercadería no permitida por la ley uruguaya. ¿Sí? Ahí se está haciendo la aplicación de la norma inmediata, porque la legislación no está permitiendo que se compre ciertos productos o ciertas mercaderías en el extranjero. ¿Vieron? Este ejemplo es muy claro. Entonces, se pueden llegar a suscitar ciertos problemas que alcancen una categoría importante a nivel estatal. Entonces el Estado, para solucionar esos problemas, va a tener que establecer este tipo de normas. Por eso también es importante entender que se dan en un momento y en un contexto histórico determinado que hacen a contexto histórico y político de ese tiempo. Bien. Ahora sí vamos a entrar en esto para ir cerrando esta clase y terminar un poco lo que sería el orden público antes de hablar de la influencia de Savigny en
esta excepción, ¿sí? Antes de entrar a hablar de Carlo Federico Savigny y de Mancini, de Stanislao Mancini, en la próxima clase, vamos a ver esta diferencia de orden público a priori y orden público a posteriori. El orden público internacional, ¿sí? El orden público internacional va a tener dos posiciones también doctrinarias que van a hablar sobre dos clases de orden público, a priori y a posteriori. El orden público a priori, en este orden público, el aplicador del derecho ante el caso concreto aplica su derecho interno. No funciona la norma de derecho internacional privado ni tampoco el derecho interno extranjero. Y acá yo sé que los puede llegar a confundir con la definición de norma de aplicación inmediata, porque habíamos dicho que no se tenía en cuenta el derecho extranjero, tampoco la norma de derecho internacional privado, directamente se iba a aplicar el derecho propio. Entonces, acá este orden público a priori tiene una definición muy similar y vamos a ver, después de entender ambas definiciones, esta problemática. Entonces, en el orden público a priori, el aplicador del derecho, acá este detalle es importante, el aplicador del derecho, ante el caso concreto, aplica su derecho interno. No funciona la norma de derecho internacional privado, ni tampoco el derecho interno extranjero. ¿Sí? Entonces, no va a funcionar. Directamente se va a aplicar el derecho nacional. En cambio, en el orden público a posteriori, el aplicador de derecho hace funcionar la norma de derecho internacional privado. Es decir, va a ver qué dice la norma de derecho internacional privado. Y una vez que ve lo que dice la norma de derecho internacional privado, si atenta contra las normas y principios fundamentales, entonces va a desplazar ese derecho extranjero, ¿sí? Como lo estuvimos viendo, y aplica derecho propio. Y acá vamos a detenernos, ¿sí? En este ejemplo. Acá yo lo pasé rápido, pero recordemos el ejemplo del matrimonio poligámico, ¿sí? Que ya lo vimos en la clase anterior, donde si es un orden público a priori, no se va a consultar la norma del derecho internacional privado y por lo tanto ni siquiera se va a considerar el derecho extranjero. En este caso, también, ¿no? De este matrimonio poligámico, sí se va a ir a la norma de DIP y por lo tanto a consultar derecho extranjero, y una vez que se consulta, se va a tener en cuenta que ese derecho extranjero atenta contra mi orden público internacional y por lo tanto desplazo ese derecho extranjero. Acá donde ustedes ven artículo 2395, recordemos que ese es el artículo 2395 del apéndice, que hoy en realidad rige, como dijimos la clase pasada, el artículo 22 de la ley 19.920. ¿Sí? Sabemos que el derecho arábico admite el matrimonio poligámico y que eso va a afectar a Uruguay, ¿sí? De forma concreta, grave y manifiesta. Por lo tanto, voy a resolver el caso aplicando derecho interno uruguayo. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver esto que es que la AVE, porque ustedes van a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entonces si entre el orden público a priori y la norma de aplicación inmediata, si en realidad el funcionamiento mecánico, en esencia, a los efectos prácticos, es lo mismo? Bueno, si bien a los efectos prácticos es lo mismo, porque ni siquiera voy a tener en cuenta la norma de DIP y el derecho extranjero, tanto en el orden público a priori como en las normas de aplicación inmediata, hay algunas diferencias en las cuales nos vamos a basar y vamos a poder entender por qué son dos institutos distintos. Bien. Paré un segundo para tomar agua. En el orden público a priori, ¿quién es
el que puede aplicar la excepción de orden público va a ser el aplicador del derecho. ¿Y a quién va a determinar? Va a ser el aplicador del derecho. En el caso de las normas de aplicación inmediata, la figura relevante va a ser el legislador, ¿sí? ¿Qué clases de normas van a estar en juego? Van a ser esas normas de carácter fundamental, pero tenemos que pensar en que existen tres normas en juego en el orden público a priori. El derecho interno del aplicador, ¿sí? La norma de derecho internacional privado, que va a decir que se puede aplicar derecho extranjero en ese caso en concreto, y el derecho interno extranjero. ¿Ok? O sea, esas normas siempre van a estar en juego, porque estamos hablando de orden público. En cambio, en las normas de aplicación inmediata solo va a existir una norma en juego, que va a ser la del aplicador del derecho. Después tenemos, en el caso particular, como dice acá, esta comparación, este cuadro comparativo, no obliga a los demás aplicadores. Esto es importantísimo, porque va a ser la decisión del aplicador del derecho el que oponga esa excepción de orden público, por ejemplo, sin obligar. Recuerden que además de que nuestra jurisprudencia es independiente y no obliga a los demás, también cualquier otro aplicador del derecho, puede ser un escribano, puede ser un abogado, ¿sí? Ya habíamos visto cuáles eran los aplicadores del derecho, va a ser según cada caso. Por lo tanto, no va a obligar a los demás aplicadores. En cambio, como estamos a nivel legislativo, va a ser una norma general y obligatoria para todos. O sea que siempre se va a tener que tomar en cuenta esta normativa. Después, a nivel histórico y a nivel de línea del tiempo, surge primero este estudio, este análisis a través de Quintín Alfonsín, que hace la clasificación dentro del orden público internacional, la distinción de orden público a priori y a posteriori, también tomando en cuenta eso, y en el caso de las normas de aplicación inmediata, van a surgir en la década del 60 con ese análisis de Francescakis a raíz de la resolución del caso de Clemente Boll. Vamos a dejar por acá y la próxima clase ya vamos a arrancar directamente con Savigny, este autor alemán importantísimo, que de hecho o sea, la mayoría de los profesores lo pregunta sobre él y sobre su aporte al derecho internacional privado.